Ya, aquí tenemos las preguntas. Entonces, buenos días. Lo que vamos a hacer ahora es una retroalimentación de una prueba que se aplicó, de la segunda prueba. Aquí tenemos las preguntas de la prueba, ¿no? La primera pregunta decía, explique teórica, gráfica y matemáticamente las condiciones de maximización de beneficios de una empresa competitiva. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, explique teóricamente, gráfica y matemáticamente las condiciones de maximización de beneficio de una empresa competitiva. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo respondieron? ¿Cuál fue la respuesta que hicieron? Entonces, teóricamente, ¿no? Maximización de beneficio de una empresa competitiva. Dos condiciones. Maximización de beneficio de una empresa competitiva. La primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. Primera condición. Segunda condición, precio igual a costo marginal. Entonces, teóricamente, el empresario conoce el precio de los factores productivos, conoce el precio del bien que va a producir. ¿Cómo determina cuánto producir? En función a dos criterios. Primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. Segunda condición, precio igual a costo marginal. Y de hecho, vamos a mostrar aquí una de las respuestas. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta, ¿no? Esto es lo que deberían haber. A ver. Esta es la respuesta. ¿Se ve, verdad? Pues acá está. Primera condición, es el examen, esta es la primera condición, dice. Primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. Segunda condición, precio igual a costo marginal. El ingreso marginal es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Y el costo marginal es la derivada del costo total con respecto a la cantidad. Gráficamente, ¿cuándo se da la maximización de beneficios de una empresa competitiva? Cuando las curvas de ingreso marginal y costo marginal se interceptan. Fíjense, la curva de ingreso marginal se intercepta con la curva de costo marginal. Primera condición. Segunda condición, cuando la curva de precio, en realidad es la recta, la curva de precio se intercepta con la curva de costo marginal. Entonces, teóricamente, ingreso marginal igual a costo marginal. Precio igual a costo marginal. En base a estas dos condiciones, las empresas determinan la cantidad óptima de producción, como está escrito acá. ¿No? Este es el examen es el trabajo de unos compañeros. Está muy bien respondido, ¿no? Gráficamente, cuando el ingreso marginal, curva de ingreso marginal, se intercepta con la curva de costo marginal, gráficamente. La segunda condición gráfica es que el precio, fíjense que el precio, cualquiera sea la cantidad, cualquiera sea la cantidad, el precio es el mismo, tiene que interceptarse con la curva de costo marginal. Esa era la respuesta. Teórica, gráfica y matemáticamente lo mismo, ¿no? Ingreso marginal igual a costo marginal. Esta era la respuesta. Correcta. Todos los que tenían respondido esto, entonces tenían 100%. Ya. La otra pregunta. La otra pregunta decía, la otra pregunta, ¿sí? La pregunta 2 dice, explique teórica, gráfica y matemáticamente en qué consiste el problema primal y dual. Teóricamente, gráficamente y matemáticamente el problema del primal y del dual. ¿Qué tenían que haber explicado? Que cuando la empresa está entonces, primal consiste en maximizar el beneficio, sujeto a la función de costo. El problema del primal consiste en minimizar el costo total sujeto a la función de producción.
¿no? Y nosotros hemos visto eso en las clases y de hecho les podría mostrar eso. Lo que tenían que haber explicado en esa pregunta era esto. Lo que vimos en clases. Esto, ¿no? Problema del primal, maximizar la función de producción sujeto a la función de costo total. Resolviendo este problema, llegamos a esta expresión. Problema del primal, minimizar el costo total sujeto a la función de costo de producción. Resolviendo el problema del primal y del dual, llegamos a lo mismo, que la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital es igual al salario sobre la tasa de interés. Entonces, eso era. Entonces, tenían que haber explicado, entonces, esto es matemáticamente, ¿no? Maximizar la producción implica minimizar la función de costo total, se aplica lagrangiano, dividimos la ecuación 1 y 2, tenemos entonces productividad marginal de trabajo sobre productividad marginal del capital igual a lambda con lambda se simplifica, W salario entre N, tasa de interés, por el lado del problema del primal. Maximizar la producción sujeta a la función de costo total que resuelve utilizando Lagrange. Por otra parte, el problema del dual consiste en minimizar el costo total sujeto a la función de producción. Y la función de producción saben que depende del capital y del trabajo. Resolvemos este problema de minimización utilizando nuevamente Lagrange. Aplicamos condición de primer orden, derivamos la función de minimización de costo con respecto a las variables cuyo valor queremos determinar. ¿Cuáles son esas variables cuyo valor queremos determinar? El trabajo y el capital. Entonces, derivando e igualando a cero condición de primer orden. Condición de primer orden significa derivar la función objetivo respecto a las variables de decisión, trabajo L, capital K, con respecto al multiplicador alfa, igualamos a 0, dividimos la ecuación 1 y 2 y tenemos esta expresión. W, salario entre tasa de interés, este término cambia de lado, entonces alfa con alfa se simplifica, nuevamente, productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital, igual a la remuneración de los factores productivos. Entonces, esto es explicar teóricamente, matemáticamente, el problema del primal y del dual, que vimos en clases y que también están en varios de los videos de las clases que se han subido a YouTube. Eso es. Entonces, esa es la respuesta. La otra pregunta. Entonces, ahí es lo que tenían que haber. Entonces, la respuesta de esto es... La respuesta de eso, entonces, a ver. Entonces, la respuesta de esta, acá está, ¿no? La respuesta de esa pregunta es esto. Bueno, justamente uno de sus compañeros hizo, ¿no? Esta es la respuesta. Entonces, esta es la respuesta. ¿No? Explique teórica y gráficamente el problema del primal y del dual. Esto, que vimos en clase extensamente. Eso. La otra pregunta. ¿Se ve verdad la pregunta? No, magíster. A ver, ya no se compartió ya. A ver, entonces, la respuesta a la pregunta del primal y del dual era esto, ¿no?
maximizar la producción sujeto a la producción costo total. El problema del primal vimos minimizar el costo total sujeto a la función de producción. Resolviendo ambos problemas del primal y del dual, utilizando Lagrange, llegamos a esta solución. Que esta condición dice productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital es igual al salario sobre la tasa de interés. En realidad esto es equivalente a la condición a la primera condición de la elección óptima del consumidor. En la elección óptima del consumidor, que era utilidad marginal del bien 1, y la utilidad marginal del bien 1, que era la derivada de la utilidad con respecto al bien 1. Y esto es productividad marginal del trabajo, es la derivada de la producción con respecto al trabajo. Sobre la productividad marginal del capital. La productividad marginal del capital es la derivada de la función de producción con respecto al capital. En consumidor esto era igual al precio del bien 1 sobre el precio del bien 2. En la empresa es igual al precio del trabajo, salario, sobre la tasa de interés. Entonces, esto vimos nosotros extensamente en las clases. Entonces, explique teórica, gráfica y matemáticamente el problema del primal y del dual. Y justamente acá tengo lo que respondió uno de ustedes respondió, ¿no? Ese es lo mismo, ¿no? Eso. Ya, eso es. La otra pregunta decía, demuestre matemáticamente las condiciones de maximización de beneficios. Muy pocas personas nos respondieron esta pregunta y también esto lo vimos en clases. ¿Ya? Entonces, demuestre matemáticamente las condiciones de maximización de beneficio. Aquí lo que tenían que demostrar, ¿cuáles son las condiciones de maximización? La primera condición decía ingreso marginal igual a costo marginal. Tenían que demostrar esto, ingreso marginal igual a costo marginal. No solamente era escribir la condición, sino era demostrar matemáticamente esta condición. La primera condición. La segunda condición de maximización de beneficios de una empresa competitiva, que es igual, precio igual ¿a qué cosa? Igual al costo marginal. Entonces, era demostrar estas dos condiciones matemáticamente. ¿Ya? Lo cual también lo hemos visto en clases, y es esto. ¿Ya? Entonces, lo vimos también en clases eso, y es lo que es esto. Ya, lo vimos en clase y lo hicimos en clases. Acá está. Esto no está. Aquí está. Lo vimos en clases y está en los videos. El problema de la empresa es maximizar beneficio. Beneficio es ingreso total menos costo total. Entonces lo que hacemos es, el beneficio depende del precio y la cantidad. Pero en un mercado competitivo, decíamos, el precio está dado, es constante. El precio está determinado por la demanda y la oferta. Entonces es constante. Lo que sí cambia, lo que sí determina el empresario es cuánto producir, la cantidad. Y el beneficio es ingreso total y el costo total, que ambos dependen de la cantidad. Ahora, condición de primer orden. La derivada del ingreso total con respecto a la cantidad se llama ingreso marginal. Sabemos ya. La derivada del ingreso total con respecto a la cantidad, costo marginal. Primera condición de maximización beneficio. Ingreso marginal igual a costo marginal. Es lo que vimos. Segunda condición de maximización de beneficio, lo mismo. El problema de la empresa es maximizar beneficio. Beneficio es ingreso total menos costo total. Tanto ingreso total como costo total dependen de la cantidad porque el precio está dado. Entonces, saben ustedes que el ingreso total es precio por la cantidad. Entonces, lo que hacemos es condición de primer orden. Derivamos el beneficio con respecto a la variable de decisión, cantidad. Entonces, la derivada de aquí es precio, la derivada del costo total con respecto a la cantidad es el costo marginal. Entonces,
precio igual a costo marginal, segunda condición de maximización de beneficio. Entonces, esto es la demostración matemática de la primera y la segunda condición de maximización de beneficios de una empresa competitiva. Esa es la respuesta. Y efectivamente, aquí tienen la respuesta de algunos de sus compañeros. Ya, entonces, dejo de compartir, vuelvo a compartir. Ya, entonces es esto. Acá está, justamente era demostrar esto. Y uno de sus, acá está, no sé de quién, pero de sus compañeros hizo esto, justamente lo que estaba mostrando, ¿no? Acá está, es lo que mostramos. Demostrar matemáticamente el ingreso, la primera y la segunda condición. Primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. La segunda condición, precio igual a costo marginal. Es derivar la condición de beneficio con respecto a la cantidad. Eso era la respuesta. La otra pregunta, a ver, la otra pregunta, ya, entonces demuestra matemáticamente. La otra pregunta era este ejercicio, ¿no? Este ejercicio. Entonces teníamos datos de cantidades y costos totales, ingresos totales. La primera pregunta decía, calcule los beneficios para cada cantidad. Pregunta, ¿cuánto debe producir la empresa para maximizar sus beneficios? Muy bien. Para cada cantidad había que calcular primero el beneficio. ¿Y beneficio qué cosa es? Beneficio es ingreso total menos costo total, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, en el primer caso, ¿cuánto era el beneficio? O la pérdida en realidad. ¿Cuánto es? Menos 8. Menos 8, muy bien. En el segundo caso, ¿cuánto es? -1. -1. Y aquí, 6. 6. Entonces, aquí hay beneficio, ¿no? Cuando produce 0 y 0 o una cantidad, incurre en pérdida. Pero a partir de producir 2 unidades, la empresa ya obtiene beneficio, porque el ingreso total, fíjense, es mayor que el costo total. La pregunta decía, ¿no? ¿Cuánto debe producir para maximizar beneficios? ¿Cuánto debe producir? Ahora, aquí es la cantidad óptima de producción para maximizar beneficios. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones. Precio igual a costo marginal y el ingreso marginal igual a costo marginal. Muy bien, ingreso marginal igual a costo marginal. Es decir, tenían que calcular la tabla y mostrar en qué cantidad se cumplían la primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal, en qué cantidad, y la segunda condición, precio igual a costo marginal. ¿En qué cantidad se cumplía? En 6. En 6. Muy bien, en 6 la cantidad, en 6 la cantidad, en la cantidad de 6, el ingreso marginal y el costo marginal, ¿cuánto eran en el ejercicio? Igual a 8. 8. ¿Y cuánto era la segunda condición? ¿Cuánto era el precio? 8 y el costo marginal era igual 8. 8 también, ¿no? Entonces, en la primera y la segunda condición se cumplían, la primera y la segunda condición se cumplían 8 en Q asterisco, en la cantidad óptima igual a 6.
Pero para eso lo que han hecho ustedes es, para eso tenían que haber completado, calculado las diferentes columnas de esta matriz. Y de hecho, la voy a mostrar eso, voy a mostrar a continuación. En realidad, este ejercicio también lo hicimos en clases y están en los videos de las clases. Y esta es una pregunta de la práctica 2. De la práctica 2. Ya. Y justamente ese cuadro calculado es este, que lo hicimos en clase, ¿no? Acá está, ¿no? Teníamos los datos de cantidad, cantidades de ingresos totales y costos totales. Entonces, para cada cantidad había que calcular primero el beneficio, el precio, el ingreso marginal, el costo marginal, el ingreso medio y el costo total medio. Entonces, calculando con estos datos, teníamos, por ejemplo, acá lo que decían ustedes, beneficio, menos 8, menos 1, beneficio, ¿no? Ingreso total menos costo total. ¿Cuánto era el precio? 8. Ahora, ustedes tienen como dato el ingreso total y la cantidad. Ingreso total y la cantidad. Pero ustedes tienen dato de la cantidad y del ingreso total. Entonces, lo que hacen es despejar. Si despejan precio, precio va a ser igual a ¿qué cosa? A ingreso total dividido entre la cantidad. Por ejemplo, ingreso total 8, entre cantidad 1, 8 entre 1, 8. Para cantidad, ingreso total 56. ¿Cuánto es la cantidad? 7. 56 entre 7, 8. Cualquiera sea la cantidad, el precio es el mismo. Por eso es un mercado competitivo. Ahora, la pregunta decía, ¿cuánto tiene que producir la empresa para maximizar beneficios? ¿En qué cantidad el ingreso y el costo marginal son iguales? En Q igual a 6. En Q igual a 6, el ingreso marginal es 8, el costo marginal igual a 8. En Q igual a 6. En la segunda condición de maximización de beneficio, precio igual a costo marginal. Precio es 8. ¿Y cuánto es el costo marginal? En 8. Entonces, la cantidad maximizadora de beneficios es 6 unidades. Porque con 6 unidades se cumple la primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. Segunda condición, precio igual a costo marginal. Como pueden observar ustedes, para cualquier cantidad por debajo de 6, el ingreso marginal es mayor que el costo marginal. Por tanto, la decisión es aumentar la producción. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo hay que aumentar la producción? Hasta 6. 6. Para cualquier cantidad de producción por encima de 6, por ejemplo 7, si producen 7 unidades, ¿cuánto es Giselle? Giselle, si producen 7 unidades, ¿cuánto es el ingreso marginal? 8. 8. ¿Cuánto es el costo marginal? 10. 10. ¿Cuál va a ser la decisión que va a tomar usted como empresaria? Para la cantidad de 7, el ingreso marginal, usted me ha dicho que es 8 y el costo marginal es 10. ¿Qué va a decidir? ¿Aumentar la producción o qué va a decidir? El costo marginal es mayor, 10 mayor que el ingreso marginal. Decisión, disminuir la producción. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea igual a 6. Por tanto, la única cantidad maximizadora de beneficios es 6 unidades. Eso era la respuesta a la primera pregunta.
La segunda pregunta decía, calcule el ingreso y el costo marginal para cada cantidad. Pues el ingreso marginal es la variación del ingreso total sobre la variación en la cantidad. Entonces, calculaban el ingreso marginal como la variación del ingreso total sobre la variación en la cantidad. Costo marginal, variación del costo total sobre variación en la cantidad. Estamos recapitulando, estamos retroalimentando. A ver, en esa perspectiva, a ver, sigamos. A ver, Jonathan. A ver, vuelvo a compartir porque está... A ver, Jonathan, para la cantidad, si produce una unidad, usted como empresario, supongamos que produce una unidad, ¿cuál es el costo marginal? A ver, Gonzalo, Jonathan, a ver, Joel. A ver, Jonathan, Gonzalo y Joel. Estamos yendo de acuerdo al orden que aparece. Cuando produce una unidad, ¿cuánto es el costo marginal? ¿Cuánto es? Para una cantidad igual a 1, ¿cuánto es el costo marginal? Ya, para una cantidad igual a 1, ¿cuánto es el ingreso? El costo marginal es igual a 1. ¿Cómo he obtenido ese 1? Pues, a ver, aquí veamos. Aquí. Entonces, de 0, a ver, el costo total. Costo marginal, variación del costo total. Variación del costo total. Acá está. A ver, utilicé el punto. Ya. A ver, costo marginal. Variación del costo total sobre variación de la cantidad. De 8 a 9, ¿en cuánto ha variado el costo total? ¿En cuánto ha variado? A ver, todos. ¿Cuánto? De 8 a 9, ¿en cuánto varió el costo total? En 1. 1. 9 menos 8, 1. De 0 a 1, ¿en cuánto varió la cantidad? 1. En 1. Entonces, 1 entre 1, 1. A ver, uno más. Ahora sí, Jonathan. Ya. Para la cantidad de 2, Jonathan, ¿cuánto es el costo marginal? 1, magíster. Ya, muy bien, Jonathan, 1. Ya, Jonathan, muy bien. Jonathan, ¿es verdad? Ya, ¿cómo ha calculado este valor de 1, Jonathan? La variación del costo total. Sobre variación del costo total sobre variación en la cantidad. 2, fíjense. De 9 a 10, ¿en cuánto ha variado el costo total? De 9 a 10, en 1. Entonces, ¿cómo ha calculado? Valor final, costo total 10, menos valor inicial 9. Entonces, 10 menos 9, 1. Variación en costo total, 1. De 1 a 2, ¿en cuánto vale la cantidad? En 1. Valor, cantidad